¿Están viendo la presentación? Sí, doctor, ¿se ve? Ya, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de una patología que se llama epifisiólisis. Bueno, ya el nombre lo dice. Epifi es la fisi, ¿no? O la epífisis. La epífisis se desplaza. Ese es el tema. Desplazamiento de la cabeza sobre el cuello femoral hacia abajo y atrás por debilidad en la estructura de la placa epifisaria de la cabeza femoral. ¿Ya? Entonces, recuerdan que hemos hablado de fracturas de Salter-Harris. La tipo 1 es el desplazamiento de la epífisis, ¿no es cierto? Es lo mismo aquí en el fémur. Hay Salter-Harris tipo 1, donde la cabeza del fémur se desplaza. Pero ¿a dónde se desplaza? Como dice aquí, hacia abajo y hacia atrás, como vamos a ver enseguida. Y nosotros le damos más importancia a este tipo de epifisiólisis del fémur, porque es grave, ¿no? No es lo mismo una epifisiólisis de radio que una del fémur, ¿no? El fémur prácticamente la marcha va a estar alterada, ¿no? Frecuencia, 3 por cada 1000 nacidos vivos. Sexo masculino, 2 hombres para una mujer. Edad de 9 a 16 años se presenta. Generalmente a los 13, 14 aparece. Raza no blanco, bilateral 20 a 30%. Lado izquierdo es el más lesionado. Biotipos normolíneos dan un 50%. En los biotipos Froelich adipogenital son los niños gorditos, bajitos, con genitales pequeñitos. Mikulicz son los niños altos, flacos. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de niños prácticamente se da. Teorías son las que tratan de explicar la epifisiólisis. Ahí están todas las teorías. Y ahí viene el cuadro clínico. Cuadro clínico que se caracteriza por dolor, claudicación, atrofia muscular, acortamiento del miembro, limitación en la flexión, abducción y rotación interna. Es una maniobra de Dreeman, que es la flexión de la cadera, pero en vez de hacer flexión se va a rotación externa. ¿Cómo clasificamos a la epifisiólisis? Según la duración de los síntomas, menos de 3 semanas cuando es aguda y más de 3 semanas cuando es crónica. También podemos clasificarla de acuerdo al grado de desplazamiento. Predeslizamiento es un ensanchamiento de la placa fisaria. Deslizamiento leve cuando hay menos de 30% de deslizamiento. Moderado 30-60. Y deslizamiento grave mayor de 60%. En los exámenes complementarios siempre, ¿no? Radiografía para ver huesos, una radiografía de la pelvis anteroposterior. Y ahí vamos a observar, sobre todo en la de perfil, la línea de Klein, que enseguida les voy a mostrar. También podemos hacer tomografía, resonancia, ultrasonografía, artroscopía, artrografía. Todo eso para corroborar en el diagnóstico. Pero cuando se ve en la radiografía, ya no es necesario lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos el fémur. Aquí se encuentra la epífisis. Aquí vean, esta es la epífisis. La fisi, el cuello del fémur, que es la metáfisis, y la diáfisis. En el otro lado también, ¿no? El acetábulo, la epífisis del fémur, la fisi, la metáfisis y la diáfisis.
Si nosotros comparamos las dos epífisis, esta de aquí, donde están las flechas, está prácticamente desplazada hacia abajo y hacia atrás. Vean la otra epífisis, está en su lugar prácticamente, ¿no? Entonces, a eso se llama epifisiólisis. Es Salter-Harris tipo 1 en realidad, ¿no? Pero del fémur proximal en este caso, ¿no? Aquí vemos la radiografía. Aquí está el acetábulo. Aquí la epífisis femoral es la fisis, la metáfisis, la diáfisis. En el otro lado, la epífisis, la metáfisis, la diáfisis. Aquí está el acetábulo, ¿no? El acetábulo. ¿Qué aconteció aquí en el lado izquierdo? Vean el desplazamiento. ¿Sí? Desplazado. Si nosotros trazamos una línea por la metáfisis superior, va a cortar la cabeza femoral, como vemos ahí, como les estoy mostrando. La línea de Klein es esa de aquí. En este caso no hay la epífisis porque está desplazada, entonces la línea no corta ninguna epífisis, ¿no? Aquí es el desplazamiento de la epífisis, ¿no? En el otro lado, vean cómo está desplazada la epífisis. ¿Ya? ¿Consiguen ver ahí? ¿Consiguen diagnosticar? El desplazamiento de la epífisis, ¿no? Y ahí está la línea de Klein, cortando prácticamente una parte de la epífisis por la metáfisis superior. Aquí una tomografía, observamos el lado derecho, la cabeza femoral en el acetábulo. En el lado izquierdo vean la metáfisis y el desplazamiento de la epífisis, ¿no? Por eso se llama epifisiólisis, o sea, desplazado. Entonces, sí o sí, pues este paciente, este niño, ¿no? Va a tener claudicación, dolor, ya, acortamiento, debido a esto, ¿no? De la epifisiólisis. El diagnóstico diferencial con esas patologías, sinovitis, necrosis, osteocondritis, condrólisis, artritis reumatoide, artritis séptica. Y el tratamiento de este tipo de patología, en los casos agudos, reducción y fijación con tornillos canulados. En los casos crónicos, fijación in situ con tornillos canulados. Agudo es menos de 3 semanas, ¿no? Crónico es más de 3 semanas. En los agudos, donde todavía se puede reducir, no está fijada prácticamente, no hay fibrosis entre la epífisis y la metáfisis. Entonces se puede reducir. Y en los crónicos ya no se reduce, ¿no? Porque hay una fibrosis ahí, ya no se mueve. Entonces, fijación in situ. Y este tipo de osteotomías también se pueden hacer para corregir la deformidad que queda, ¿no? Ahí está el tornillo canulado. ¿Cuál es la finalidad? De fijar la epífisis, la cabeza femoral, para que no se desplace. En el otro lado, muchas veces hay un lado que está desplazado y el otro no, y por precaución se debe fijar el otro lado, sobre todo cuando es biotipo Froelich-Mikulicz. Aquí en este lado izquierdo es la patología, se ha desplazado la epífisis, pero en el lado derecho se ha fijado por precaución para que no se desplace. Ahí está, fijada la epífisis. Aquí está la fisis, la metáfisis y el tornillo canulado. Fija la epífisis para evitar el desplazamiento. Aquí está, grado 1 prácticamente, ¿no? De desplazamiento, menos de 30%. Limitación articular es las complicaciones, mayor desplazamiento, osteocondritis, condrólisis.
Muy bien, ese era el tema de epifisiólisis. ¿Tiene alguna pregunta del tema? Antes de pasar a otro tema. Doctor, la maniobra que mencionó al principio de la flexión de la cadera Riemann, es como, sí, esa. Gracias. dígame, ¿es como qué? Es como un signo que se va a presentar al Sí, hacer la maniobra. sí, en realidad si usted dobla su rodilla y dobla la cadera contra el abdomen, o sea, dobla el muslo sobre el abdomen, flexiona el muslo sobre el abdomen, entonces el muslo se va sobre su abdomen normalmente. Si usted, por ejemplo, ahorita se agarra de la pierna, dobla su rodilla y dobla su cadera, o sea, la coxofemoral, el muslo choca contra el abdomen. Eso es lo normal. En la maniobra de Dreeman usted dobla, pero el muslo no se va al abdomen, se va hacia afuera, afuera, ¿ya? Entonces, eso es la maniobra de Dreeman positiva. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Se llama pie equinovaro congénito. En realidad vamos a hablar del piecito, ¿ya? Es el desplazamiento y la alineación defectuosa que el feto presenta en las articulaciones astrágalo-calcáneo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. ¿Cuáles son los sinónimos? Piebot, piesambo. Esos son los sinónimos, ¿ya? Incidencia 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, sexo en hombre, 2 para 1, y asociado a algunos síndromes como luxación congénita, o sea, displasia de cadera, ¿no? Mielomeningocele, artrogriposis. Muchas veces está asociado, ¿no? Teoría, que tratan de explicar la aparición del pie equinovaro aducto supino en realidad, ¿no? En la teoría de postural por compresión intrauterina, la más aceptada es esta próxima teoría, teoría de detención del desarrollo fetal. Entonces, durante el desarrollo el pie está hacia abajo, equino, como los caballos, ¿no? El pie hacia abajo, no hacia arriba. Por eso se llama pie equino, ¿ya? Entonces, y también aducción, supinación. Pero después de los 3, 4 meses, el pie tiene que estar ya normal. Se dice detención porque se detiene ahí en equino, intensa supinación. O las otras teorías, simplemente las nombramos, ahí las tienen. ¿Qué hay de anatomía patológica o de, si nosotros observamos clínicamente al pie, hay aducción y supinación del antepié? Hay varo del retropié, esquinismo del calcáneo y del astrágalo, el retropié, y el cavismo por flexión del antepié en relación al retropié. Ustedes ven ahí antepié, medio pie y retropié, que el pie se divide, ¿no? En retropié es el calcáneo y es el astrágalo. Eso forman el retropié. El medio pie ya forman el escafoide, el cuboide y las cuñas. Y el antepié son los metatarsianos y las falanges, es decir, los dedos. El más importante de los pies es el retropié. El astrágalo y el calcáneo tienen que estar muy bien en su posición para que nosotros podamos andar muy bien. Si el astrágalo o el calcáneo están mal posicionados, el pie va a estar deforme, ¿ya? No importa el antepié o el medio pie. Si están mal el retropié, todo el pie va a estar mal. Los más importantes son calcáneo y astrágalo. Si nosotros tenemos un antepié medio deformado, igual va a haber marcha, ¿no? ¿Ya? Pero la marcha, normalmente nosotros cuando caminamos apoyamos primero el talón
De ahí comanda, ¿no? Lo demás. El talón es el calcáneo y arriba está el astrágalo, ¿no? Entonces, el retropié es más importante que el mediopié y antepié. Pero es bueno que ustedes sepan cuáles son las deformidades que existen en esa división del pie. Eso es el pie equinovaro congénito. Equino hacia abajo, varo, aducto y supino, ¿no? Supinado, que es la planta del pie, hacia adentro, ¿no? Aducto dirigido o doblado hacia adentro. Equino, el pie está hacia abajo, ¿ya? Ese es el pie equinovaro congénito. Pero la deformidad es equinovaro, aducto, supino, cabo, ¿no? Aquí está el cabo, ¿no? Esas son las deformidades. Entonces es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Ahí está. Prácticamente aquí las articulaciones entre el astrágalo, calcáneo, entre los metatarsos, principalmente astrágalo, escafoidea, calcáneo, cuboidea, están deformadas, ¿no? Están luxadas, por eso es que está así el pie deformado, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que hay que hacer ahí? Entonces, prácticamente reducir las articulaciones, ¿no? El tratamiento es, como toda patología ortopédica, lo más rápido posible se hace el tratamiento. Ya, si ha nacido en una clínica, en un hospital, ya el hospital tiene que salir con su yeso, ¿no? Tratamiento prácticamente no quirúrgico es hasta los 6 meses. Después de los 6 meses ya hay que operar ya para colocar las articulaciones en su lugar. Y ahí están las deformidades, vean aquí, calcáneo escafoideo luxada, astrágalo calcaneana, es una deformidad que hay, ¿no? Tipos de pie idiopáticos, el más común, una deformidad solitaria, o sea que el piecito solamente está alterado, la cadera, rodilla, columna, miembros superiores, todo normal, solo el pie que está con esa deformidad, eso se llama pie equinovaro idiopático. Existe el postural también, que es el posicionamiento anómalo, pero postural nace así con un pie equinovaro y en un mes se corrige solito. Es porque durante la etapa embrionaria estaba en esa posición, pero no tenía la patología. Sin necesidad de yeso se corrige en un mes. Pero vienen los otros, los sindrómicos y teratológicos, síndrome asociado al síndrome de Down, por ejemplo, Freeman-Sheldon, Pierre-Robin, Larsen, teratológica asociada a enfermedades neuromusculares, mielomeningoceles, artrogriposis, la contracción rígida de una articulación, ¿no? La artrogriposis. ¿Ya? Entonces, esas patologías pueden estar asociadas al pie equinovaro, ¿no? El idiopático es más fácil tratar, ¿ya? El idiopático es más fácil tratar, solo que algunas mamás lo llevan muy tarde, ¿no? Al traumatólogo o al ortopedista. Entonces, después de los 6 meses ya está el, el niño, ya está con una deformidad y ya tiene que operarse, ¿no? Y los más difíciles de tratar son el sindrómico y el teratológico, ¿ya? Eso es más difícil tratar. El diagnóstico es clínico y radiográfico. Clínico ya lo vemos, ¿no? Lo vemos el pie que está con esas deformidades. Y sacamos radiografía, vemos que existen las luxaciones citadas, ¿no? Aquí la radiografía
esas patologías, ¿no? Entonces el tratamiento es precoz, lo más rápido posible. Orientación familiar, decir que, bueno, ha tenido un problema su pie, ¿no? Hablar con la mamá, con los familiares. Siempre un piecito, el pie alterado, nunca va a ser igual que el otro. Puede ser que ese piecito durante el crecimiento sea un poco menor que el otro, que el pie normal. Sí, eso hay que explicar a los familiares. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Que el niño pise con toda la planta del pie. ¿Ya? Esa es la finalidad. Después viene lo estético, ¿ya? Pero como les digo siempre, va a quedar una secuela, uno se fija bien y ese pie no es normal, ¿no? Pero si está pisando con toda la planta del pie para caminar, esa es la finalidad del tratamiento. Si nosotros hacemos tratamiento y pisa con el lado externo del pie, o pisa con el lado interno, o pisa con la punta de los dedos, o pisa con el talón solamente, eso está mal. Tiene que ser toda la planta del pie. Esa es la finalidad del tratamiento. Yesos semanales hasta los 6 meses se coloca, después de los 6 meses es quirúrgico. Coloca órtesis también. Bueno, aquí es la cirugía que se hace en este tipo de pie. No lo vamos a hablar, esto ya es más de especialidad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta a hacer del piecito? Pie equinovaro. ¿Ninguna? Entonces pasamos. Doctor, tengo una Sí, sí, pregunta. sí, Conozco un caso cercano, porque es de una amiga, ya, que su hija nació con pie equino, ambos ya. pies, Ambos pies, pero ya. sí, pero fue producto porque ella intentó abortar y no lo logró y Ya. continuó con el embarazo y nació así. Ahora ella la hizo operar a través de programas de solidaridad, creo que vienen programas Sí, médicos, creo que eran de Estados solidario. Unidos. Sí, eh, ya. y volvieron de nuevo, su pie volvió a ser, la Ah, ya. posición volvió a ser como estaba antes. Como el pie equino. Sí, La deformidad volvió, en otras palabras. sí, sí, doctor. Ya. Solo le hicieron una incisión pequeñita, ¿no? Eso Chiquitita. sí, no, no sé, no sabría Mm. decirle. ¿Qué edad tenía cuando lo operaron? 3 años. A ver, 3 años. Ya. Lo que les digo es lo siguiente. En cuanto más rápido se haga el tratamiento, mejor. Ya desde que nació, tenía que haber nacido o salido de la clínica o del hospital con yeso ya. Ya un 80% de los pacientes se recuperan solo con yeso, pero es tratamiento precoz. Ya 3, 4 meses, los primeros 3, 4 meses con yeso, recuperan un 80%. Después de los 6 meses ya hay que operar. Y en cuanto mayor, es más grande la cirugía. ¿Ya? Yo no sé qué tipo de cirugía le han hecho, pero ya 3 años hay que abrir prácticamente una incisión bien extensa, liberar todos los elongar todos los tendones, reducir las articulaciones, colocarlas en su lugar, colocar clavos, todo eso, para que no vuelva la deformidad.
Yo no sé, como le digo, decirle qué tipo de cirugía le han hecho, porque después de la cirugía se coloca yeso todavía y se coloca órtesis inclusive después de la cirugía, órtesis polipropileno colocando el pie, pie plantígrado, ¿no? No sé explicarle, no sé decirle o sea, por el tipo de, si usted me haya dicho qué tipo de cirugía le han hecho, si es una pequeña incisión, bueno, ahí no vale, ¿no? O sea, hay que abrir bastante. No es solamente elongar el tendón de Aquiles, hay que elongar todos los tendones, ¿no? Y reducir las articulaciones. 3 años ya es grande, ¿no? El pronóstico, en cuanto mayor, es peor, ¿ya? Entonces, puede volver la deformidad, ¿no? Pero prácticamente ahí viene el tipo de cirugía que le hayan hecho, ¿no? Si es una incisión pequeñita, tendón de Aquiles solamente, ah, no, no va a mejorar, pues, ¿no? Entonces, pregúntele a ver a su, a su prima por curiosidad, o que le saque una foto a su piecito donde fue la cirugía. ¿Está bien? Me avisa ya en clase. Ya, doctor, gracias. Ya, está bien. Entonces vamos a otro tema que se llama luxación. Vamos a hablar de las luxaciones traumáticas, ¿ya? De esas que ocurren cuando una persona está jugando fútbol o que está jugando básquet o se cayó haciendo carrera. Ese tipo de luxaciones, ¿ya? Luxaciones traumáticas. Y vamos a hablar de las grandes articulaciones, del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla, del tobillo. ¿Qué hacemos cuando se luxan? Ahí tenemos el hombro, pero la anatomía del hombro siempre, primero saber, ¿no? La anatomía, esta es la cabeza del húmero, cavidad glenoidea, articulándose con la cabeza. Aquí está la apófisis coracoide, aquí está el acromión, no, perdón, la clavícula, aquí el acromión, el troquíter, más abajo el troquín, el cuello quirúrgico, acá el cuello anatómico. Eso es la, la anatomía, ¿no? Vamos a hacer referencia aquí. Cuando uno mira una radiografía del hombro, uno tiene que ver la cabeza que se tiene que sobreponer a la cavidad glenoidea. Si ustedes ven aquí la cavidad glenoidea, se ve una sombra ahí atrás de la cabeza, de la cavidad glenoidea. Quiere decir que la cabeza se está sobreponiendo a la cavidad glenoidea. Eso es lo normal. Cuando no hay una sobreposición, la cabeza está luxada. Aquí, por ejemplo, hay luxación anterior, que es sobrecaída sobre la mano, con el codo, o el codo llevando el hombro en una abducción hacia afuera, rotación externa y extensión. Esa es luxación anterior, es la más común. Hay la luxación posterior, generalmente por descargas eléctricas, la posterior, y luxación inferior. Decimos anterior, pues que es la cabeza del húmero que se dirige hacia adelante de la glenoide, la cavidad glenoidea. Luxación posterior, la cabeza del húmero se sitúa atrás de la glenoide e inferior hacia abajo, ¿no? ¿Qué es lo que observamos cuando hay una luxación? El signo de la charretera. Aquí abajo está escrito en rojito charretera. ¿Qué es esta deformidad? Como charretera los militares, ¿no? Esa deformidad porque el hombro está luxado. Observen el hombro normal del otro lado, ¿no? Acá está el signo de la charretera. Ahí está la luxación. Sacamos radiografía. La radiografía siempre es importante antes de reducir y después de la reducción, ¿ya? Antes y después.
¿ya? Siempre sacar radiografía. ¿Y qué hacemos? Maniobras, ¿no? Lógicamente, después de haber revisado al paciente, la circulación, que no haya dañado el nervio, todo eso, ¿no? Aquí hay unas maniobras, maniobra Hipócrates, Mottes y Kocher. Esa es maniobra de Mottes. Vean ustedes que el médico está agarrando el miembro superior luxado. Alguien está traccionando, hace una contracción, una enfermera, un enfermero o alguien con una sábana o algo así. Y se hace una tracción. Eso es Mottes. Kocher es hacer un poco de rotación externa y más abducción. Esa es la de Kocher. Ahora, cuando no existe un ayudante para que haga la contracción, entonces el médico coloca su talón aquí, en la axila. Y ya tiene que estar el paciente echado, acostado en el suelo. El médico sentado y pone su talón en el hueco axilar y hace la tracción. Esa es la de Hipócrates, ¿no? Ahora, aquí, después de todas estas luxaciones, después de reducir, se debe hacer una inmovilización, ya sea un belpó, un cabestrillo, durante 3 semanas. Ahora, algo que ustedes deben de saber, un término de luxación recidivante. Es cuando se luxa más de una vez. Les doy un ejemplo. El paciente se luxa hoy, se hace la reducción, está con inmovilizador durante 3 semanas y bueno, se le da de alta. Y de aquí a 1 mes o 2 meses se luxa de nuevo. Eso se llama luxación recidivante de hombro. Se luxa porque sus ligamentos están lesionados, hay que operarlo para suturar esos ligamentos lesionados, ¿ya? Y otra cosa, luxación recidivante da más en jóvenes que en tercera edad. En jóvenes, 20 años, por ejemplo, que son más inquietos, ¿no? Fútbol, corren, bueno, más inquietos, se luxan más y la luxación recidivante ocurre en un 80% en los de 20 años, 25, 18, en los jóvenes. 80% es que se luxe de nuevo. ¿Ya? Cuando hay una luxación de hombro, entonces si tiene 20 años o alrededor de 20, se va probablemente, vean, 80% de que se luxe de nuevo. Si se luxa de nuevo, ¿qué se llama? Luxación recidivante. ¿Cuál es el tratamiento de la luxación recidivante? Quirúrgico, suturar los ligamentos, ¿ya? El tratamiento de una luxación es hacer la reducción, primero no quirúrgica, y después hacer la quirúrgica si no ingresa a su lugar. Cuando lo traccionamos, hacemos las maniobras, no ingresa, ahí vamos a operarlo, ¿no? La luxación recidivante también es quirúrgica, ¿no? ¿Okay? Pero si el hombro ingresa a su lugar, se cayó hoy, hacemos la maniobra, Hipócrates, etcétera, ingresó a su lugar y ya está, no hay que operarlo, ¿no? Se pone cabestrillo, un belpó, 3 semanas y esperar que no se luxe, ¿no? Si es joven. Si es mayor de 60 años, 80% de que no se luxa. Vean lo contrario. 20 años, 80% de que se luxe de nuevo. Más de 60, 70, 80 años, 80% de que no se luxe. ¿Ok? Entonces ya saben los términos, luxación recidivante, el término, el conocimiento de quiénes se luxan o quiénes pueden tener luxación recidivante, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Después pueden hacerla, no hay problema. Luego el codo, ese es el codo.
Aquí está el húmero, el cúbito y el radio, ¿no? Húmero, cúbito y radio. Ahí el húmero articulándose con la cavidad sigmoidea mayor o incisura semilunar. El radio articulándose con el cóndilo del húmero y radiocúbitos entre sí, ¿no? La apófisis coronoide del cúbito, el olecranon del cúbito, ¿no? Y aquí el reloj de arena formada por las fosas coronoides y fosa olecraniana, ¿no? Vean el codo luxado ahí, ¿no? Se luxó el codo. Caída sobre la mano con el codo en hiperextensión, a una deformidad del triángulo T-low. Este triángulo de aquí puede prácticamente estar alterado, ¿no? Luxación, aquí está el triángulo T-low, prácticamente es el olecranon, la epitróclea y el epicóndilo. Eso es lo normal, ¿no? Formar un triángulo entre esas tres. La clínica, dolor, impotencia funcional, deformidad, puede haber edema, puede haber equimosis. Todas las luxaciones pueden tener eso, ¿no? Lo mismo que una fractura, parecidos son, ¿no? La sintomatología. Entonces, ¿cuál es? Ahí está luxado el hombro. Maniobra para reducir el hombro prácticamente, el codo. Para reducir el codo es que el paciente esté echado, dejando el codo en su... dejando el codo, a ver, vamos a buscar en internet aquí para que ustedes le entiendan mejor. Vamos a ver aquí. Maniobra de reducción del codo luxado. Aquí vamos a ver las imágenes. Ahí está, miren, el codo está luxado ahí, ¿no ves? ¿Lo ven en la radiografía? El olecranon, perdón, este es el olecranon, apófisis coronoide, cavidad sigmoidea, y aquí la tróclea prácticamente luxada, ¿no? ¿Lo ven, no? Las radiografías, ¿sí? ¿O ya no me escuchan? Sí, doctor, ¿se ve? Ah, ya, muy bien. Ahí está el codo luxado, ahí buscamos la maniobra de reducción, vean ahí. Ahí está, ¿no? El luxado, se agarra el codo, el olecranon se empuja hacia abajo. Vean que el húmero es traccionado hacia atrás con esta mano izquierda del médico. Con la mano derecha empuja el olecranon para colocarla a su fosa olecraniana. Y aquí ya está el codo en su lugar. Se flexiona ya el codo. Aquí no se puede flexionar en la primera figura. ¿Ya? En la primera figura no se puede flexionar porque está luxado. Aquí ya se va traccionando. Vean, siempre un ayudante tiene que traccionar. Muchas veces, si estamos solitos, dejamos al paciente echarse boca abajo. Va a colgar el brazo, ¿no? sobre la camilla. Y con una mano traccionamos y la otra colocamos. Eso cuando estamos solitos, ¿no? Pero cuando hay alguien, ahí el médico hace esa maniobra en el codo y alguien hace la tracción. Y ahí, siempre con estos dos dedos pulgares, colocamos el olecranon en su posición y vamos flexionando lentamente. ¿Dio para entender la maniobra de reducción? Sí, doctor. Okay. Sí.
Ya, entonces, a ver, también aquí, miren, otra maniobra. El paciente está echado, el enfermero, enfermera o alguien, otro médico puede estar traccionando y llevar el húmero hacia abajo, miren la flechita. El húmero hacia abajo, tracción y ir flexionando lentamente, miren, flexionando lentamente. ¿Está bien? Ingresa a su lugar. Y así le ponemos un cabestrillo con el codo de 90 grados durante, ¿cuánto tiempo hemos dicho? 3 semanas, ¿no? Todas las luxaciones, 3 semanas. Ok. Entonces, esas son las maniobras. Ahí está la otra maniobra. A ver. Vamos a seguir buscando aquí. Esta es la que les decía yo. Ahí. Miren. Está luxado el hombro, perdón, el codo. Entonces, paciente boca abajo. Y bien, el médico hace una contracción en el húmero y luego ingresa a su lugar, ¿no? ¿Ok? Bueno, perdón. Seguimos, ¿no? Esa es otra. Ahí está el codo, ¿no? El codo luxado que vimos hace un momento, ¿no? Ahí se hace la reducción y se inmoviliza durante 3 semanas, ¿no? Ahora vamos a la muñeca. Muñeca es la articulación del radio con el cúbito, ¿no? Este es el carpo. Aquí es el carpo. Entonces el radio, el cúbito. Aquí se puede luxar, ¿no? Esa es el mecanismo, ¿no? Caída sobre la palma de la mano en extensión. Ahí luxado. Luego se hace la reducción. A ver, vamos a ver en imagen una maniobra de reducción de la articulación de la muñeca. Vamos a colocar aquí maniobra de reducción de la muñeca luxada. Vamos a las imágenes. Bueno, aquí aparece codo. La muñeca. En realidad de la muñeca, aquí está. Esta es de la muñeca. Muñeca es la articulación antebráqueo cárpica, ¿no? Creo que no salió bien la imagen. Bueno, aquí en realidad es tracción
sobre el eje, es decir, tracción longitudinal del miembro. Es para que se reduzca la muñeca luxada. Nada más, por si acaso. A veces colocamos el dedo pulgar ahí en la muñeca para tratar de encajar, ¿no? Pero lo más importante es la tracción longitudinal. ¿Está bien? Bueno, no aparecieron más imágenes de eso, solo del codo nomás. Ok, pero eso es. Ahora sigamos viendo. ¿Qué hice con la presentación? A ver. Ya, aquí. Ok, volvimos, ¿no? Ya se ve la muñeca de nuevo, ¿no? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces aquí es solo hacer la tracción longitudinal. Con el dedo pulgar inclusive podemos colocar esto a su lugar, pero siempre traccionando. Y 3 semanas de inmovilización. En caso de que no ingrese cualquier luxación, codo, hombro, no ingrese a su lugar, muñeca, cadera, etcétera, si no ingresa por maniobra, hay que operar directamente al quirófano, porque puede ser que la cápsula, un músculo, un tendón, esté interpuesta entre las superficies articulares. Ya muchas veces sucede eso, entonces hay que ir a sacar la interposición. Y ahí inmovilizar durante 3 semanas. Ahora, luxación de cadera, que es grave, ¿no? Es dolorosa. Ya conocemos la anatomía de la cadera, el acetábulo, cabeza femoral, cuello o metáfisis en los niños, diáfisis trocánter mayor menor. Aquí está el ilion, aquí está el pubis, el isquion, el agujero obturador y el acetábulo, ¿no? Las ramas iliopúbicas, ramas ilioisquiáticas, rama isquiopúbica, y aquí donde está el 4 es sínfisis púbica, ¿no? Aquí donde está el número 14 se llama articulación sacroiliaca. En radiografía se ve como una S itálica la articulación sacroiliaca. Y aquí está el sacro, aquí el promontorio, ¿no? Es la L5 con la sacra 1. Ya es la anatomía, ¿no? Y aquí está el anillo pélvico. Y ya ustedes conocen, ¿no? Vean ustedes cuál es el mecanismo de producción de una articulación de la cadera. Ya saben, la cadera es fémur con el ilíaco, ¿no? La coxofemoral, esa es la cadera. La más frecuente es la luxación posterior. Fémur flexión y abducción en viaje de vehículo. A ver, imaginémonos que el paciente está en uno de estos vehículos y está en el lado derecho del conductor. Está de copiloto, no tiene cinturón de seguridad. Hace un impacto frontal o un freno seco, ¿dónde va a ir la rodilla a chocar al tablero? ¿Correcto? Chocan el tablero de la movilidad y se luxa posterior. El paciente está sentado, ya está sentado, es decir, con la cadera flexionada, en otras palabras. Se luxa posterior la cabeza. Ya ahí hay un nervio, inclusive el nervio ciático puede lesionarse el nervio ciático. Aquí va a haber un fuerte dolor, acortamiento, va a estar en rotación interna, en flexión, aducción. Vean en la complicación, necrosis en la cabeza y artrosis. Se ha luxado, ¿no? No es lo mismo que se luxe una cadera que una muñeca, un dedo. No es lo mismo, ¿no?
Aquí va el paciente tiene que caminar después, su cartílago tiene que estar sanito, para que no tenga artrosis futura. Muchas veces por el impacto el cartílago puede romperse, dañarse, va a tener artrosis, ¿no? Con seguridad. Entonces todo depende de suerte y que la reducción sea lo más rápido posible. No puede llegar a las 2 de la mañana y que le llamen al médico y el médico le digan, a las 8 de la mañana lo voy a hacer, estoy durmiendo ahorita. No puede hacer eso. Se está necrosando esa cabeza porque está fuera de su lugar. Las arterias circunflejas que están irrigando ahí están comprimidas por la cabeza que está fuera de su lugar. ¿Ya? Entonces, la arteria del ligamento redondo, en realidad es una emergencia, ¿no? Todas las luxaciones son emergencias, urgencias en traumatología. No se puede, igual que un síndrome compartimental, igual que una osteomielitis aguda, igual que una fractura expuesta. Todas esas que les he nombrado, el médico tiene que ir corriendo a solucionar. No puede decir, voy a hacerlo mañana o pasado. No hay eso en esas patologías, sino fractura expuesta se infectan, ¿no? Osteomielitis. ¿Ya? Entonces vean ustedes cómo en este caso también luxaciones traumáticas son urgencias en traumatología. Ahí miren, se ha luxado, luxación posterior. ¿Ya? Luxación posterior. Aquí el nervio ciático puede estar lesionado. Sale por la escotadura ciática, ¿no? Y puede lesionarse. Si se lesiona el nervio, prácticamente el miembro no va a tener movimiento, ¿no? Entonces, maniobras de reducción es bajo anestesia general. El paciente tiene que estar echado. A ver, busquemos. Busquemos aquí para que ustedes no tengan la imaginación y se les grabe siempre, ¿no? Aquí, maniobra de reducción de la cadera luxada. Aquí está. Si ven todas las imágenes, vamos, da para ver ahí en su computadora. Maniobra de Alice. Vamos a hacerla esta. Eso se llama la maniobra. A ver si aparece aquí bien. Miren aquí la figurita, lo que les decía. Accidente de carro, de automóvil, miren. La rodilla choca contra el tablero y se luxa posterior. Porque el acetábulo en su parte posterior está desprotegido. No tiene prácticamente la cabeza una cobertura como en la parte anterior. El acetábulo en la parte anterior cubre a la cabeza, pero en la parte posterior no cubre toda la cabeza, está desprotegida la cabeza. Y si flexionamos como está aquí en la figura, prácticamente facilito de que se luxe la cadera. ¿Ya? Vean ustedes cómo es la maniobra o el mecanismo de luxación. ¿Lo ves? Ahí está luxada. Inclusive puede haber fractura, ¿no? Fractura, luxación de la cadera. Tomografía, fractura se observa, ¿no? Y ¿le entendieron bien al mecanismo? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, así va a llegar al hospital, como lo ven ustedes ahí. ¿Ya? Así. Entonces se debe ir al quirófano sobre anestesia general. Esto prácticamente el paciente está echado ahí en el piso del quirófano, donde un ayudante
perdón, el médico tracciona hacia arriba el muslo prácticamente, y el otro agarra la cadera, la pelvis, y la hace contratracción hacia abajo, ¿no? Porque el médico está hacia arriba y esa es, luego va flexionando, rotación, ingresa a su lugar, luego extiende. ¿Ya? El paciente, cuando está luxada la cadera, no hace extensión como está en la última figura de aquí. Eso se llama maniobra de Alice. Maniobra de Alice. Hay otra maniobra, Stinson. Stinson prácticamente ya es echado, miren. ¿Ya? Donde un ayudante fija la pelvis como aquí arriba, ¿no? Un ayudante está fijando la pelvis en la de Alice, en la de Stinson. El ayudante también está fijando la pelvis y el médico tracciona hacia abajo para que la cadera ingrese a su lugar. El ayudante inmoviliza la pelvis. El médico ejerce una fuerza en dirección hacia abajo, ¿no? Sobre aquí en la pierna, ¿no? Hacia abajo contra la gravedad. Hay la maniobra de Bigelow también. Es una tracción longitudinal. Luego se realiza una abducción. Después rotación externa y lo último, extensión. ¿Ya? Esa es la maniobra de Bigelow. ¿Ya? Esas son las maniobras, ¿no? Bigelow, Stinson y Alice. ¿Ya? Les voy a preguntar en el examen, anótenla por si acaso. ¿Ya? Divulguen ahí en el grupo, esas maniobras van a entrar. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Muy bien. Alice, Stinson y Bigelow. Les estoy mostrando cómo es para que no se olviden nunca más. Bueno, y seguimos, ¿no? Aquí. Luxación de cadera, ya hemos dicho, flexión y sus maniobras, ¿no? Pero es sobre anestesia general. No se puede decir, estése quietito, ¿no? Al paciente, no, tiene que estar durmiendo, ¿no? Rodilla. Se luxó la rodilla. ¿Ya? Aquí está el fémur, la rótula, la tibia.